todos modos, ahí les va a salir. Ah, estás grabando. Ok, grabamos la sesión aparte porque creo que Facebook ya no permite que se queden los videos mucho tiempo, entonces estamos almacenándolos en una carpeta para después colocarlos en el YouTube de la RIA. Entonces estamos también ya grabando y aparte pues ya la transmisión en Facebook. Bueno, entonces vamos. Ujú. Yo les aviso. Ok, sí, ya está. Hola. Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestra sesión 10 del Seminario de la Riera Puertas Abiertas, Investigaciones Educativas en Territorios Rurales en su segunda edición. El día de hoy nos acompañan tres ponentes a quienes agradecemos muchísimo su tiempo y su disposición para participar en esta sesión. Y bueno, las ponencias, la primera se titula La educación rural, una mirada desde la formación docente, está a cargo de Mónica Escobar y Nazarena Méndez de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Y la segunda ponencia titulada Extensión Universitaria, Integración de Funciones Sustantivas Universitarias e Integralidad, propuestas para la vinculación con docentes e instituciones educativas, está a cargo de Oscar Locio de la Universidad Nacional del Litoral Argentino. Muchas gracias a nuestras participantes por estar el día de hoy. Y bueno, les recordamos al público asistente aquí en la sala de Zoom y también a quienes nos están mirando por la transmisión en Facebook, que la dinámica pues es la siguiente. Cada ponente, o bueno, en este caso, las ponentes se presentarán pues en el orden que aparecen en el cartel y disponen alrededor de 30 minutos para hacer su exposición. Posterior a ello, pues consideramos otros 20 minutos para que puedan hacer sus comentarios y si puedo la preparo. vamos a ir tomando nota para que una vez que finalicen podamos abrir. Lo que no tengo es así molido fuerte. Por ahí escucho un micrófono. Bueno, ya lo silencié. Y pues entonces arrancamos con nuestras presentaciones del día de hoy. Voy a dar lectura a las semblanzas de nuestras dos primeras ponentes. Ella es Mónica Escobar, es maestra de enseñanza primaria, profesora en ciencias de la educación y magíster en educación por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Actualmente se desempeña como asesora docente de la Dirección Provisional de Educación Primaria de la provincia de Buenos Aires, en la que se integra al equipo curricular de matemáticas. A su vez, se desempeña como profesora de grado y posgrado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, en la que también participa en equipos de investigación y de extensión vinculados a la enseñanza de la matemática en aulas plurigrado de primarias rurales. Es miembro de la RIER también y es autora de documentos curriculares del nivel inicial y del nivel primario de la provincia de Buenos Aires y de distintas publicaciones destinadas a docentes y estudiantes. Bienvenida, Mónica, muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Y también nos acompaña Nazarena Méndez, profesora de matemáticas, especialista en gestión y conducción del sistema educativo y las instituciones por Flaxo y especialista en didáctica de la matemática para el nivel inicial y primario por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. En la misma facultad se desempeña como profesora de seminarios de posgrado y de cursos de extensión vinculados a la educación rural. Actualmente es en el ámbito de la Dirección Provisional de Educación Superior, es vicedirectora del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 25 de Patagones y profesora de didácticas de matemática en la formación inicial. Pues bienvenida, Nazarena, y muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Y pues bueno, adelante, ustedes pueden compartir su presentación. Bueno, muchísimas gracias. Para Nazarena y para mí es un placer
poder estar acá en esta segunda edición de la Riera Puertas Abiertas, en representación de todo el proyecto del que formamos parte, el proyecto de extensión de nuestra facultad, que se denomina La educación rural, una mirada de la formación docente, y de ahí viene el título de nuestra presentación. Planteamos esta presentación en continuidad con lo que expuse en la sesión 15 de la Riera Puertas Abiertas en su primera edición, en la que presenté un recorrido que venimos realizando en nuestra facultad en torno a la educación rural y la enseñanza en plurigrado. Allí planteábamos que desde distintas investigaciones y desde los testimonios de los mismos docentes, se reconoce que la formación para enseñar en aulas plurigrado de escuelas rurales suele resultar insuficiente, y esto se manifiesta particularmente al momento de planificar la enseñanza en aulas a las que asisten estudiantes de primero a sexto. ¿Pasás la diapositiva, Nasa? Y también señalábamos ahí que el problema didáctico al que se enfrenta se suele manifestar en la planificación de la enseñanza. El interés compartido por estos interrogantes nos llevó a dar inicio a un proyecto de extensión que busca generar espacios de reflexión y de formación en torno a la ruralidad, contemplando sus características, desafíos y potencialidades para promover estrategias de intervención pedagógico-didácticas. Está silenciada, Nasa. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Bueno, lo que queremos compartir en esta oportunidad es cómo este proyecto permite vincular las investigaciones o intervenciones en las que venimos trabajando, y a partir de ese trabajo colectivo se nos van abriendo diferentes preguntas que nos generan la posibilidad de iniciar nuevos estudios sobre la temática. En mi caso me incorporo al proyecto de extensión en el año 2020 como formadora de docentes y con intereses particulares en la enseñanza de la matemática en aulas plurigrado, y participar de este proyecto me permitió poner en diálogo estos intereses con los de otras investigadoras, bueno, por supuesto Mónica y también María Belén Corbalán García y Maricel Corceló, que son miembros de nuestro equipo, y ambas estudiaron la tensión que existe entre la formación inicial y el desarrollo de prácticas docentes en escuelas rurales organizadas en plurigrado. Todas coincidimos en señalar la necesidad que existe de desnaturalizar la planificación para el aula urbana como único modelo a trabajar durante la formación inicial, e instalar la pregunta acerca de cómo pensar esa planificación para las aulas plurigrado o digamos en general aulas heterogéneas en los distintos espacios formativos en donde se planifica la enseñanza. Mis aportes particularmente, a ver que no me pasa, ahí. Mis aportes particularmente se centran en la planificación, en la enseñanza para la enseñanza de la matemática, y me pregunto cómo planificar una propuesta formativa destinada a docentes que potencialmente estén a cargo de escuelas unitarias, es decir, específicamente por la planificación para el aula de formación, y también cómo podría abordarse desde la formación inicial un tipo de planificación que permita elaborar propuestas de enseñanza en contextos de diversidad, ya sean rurales o no. Quiere decir que acá a lo que apunto es a la planificación para la instancia de residencia. Entonces allí, en ese trabajo que planteo, empiezan a abrirse otras preguntas, como qué experiencias deberían transitarse desde la formación inicial para poder pensar en una planificación más inclusiva, cómo pensar ese periodo de preresidencia para que al transitarlo los estudiantes puedan elaborar una planificación pertinente para el aula destino, cualquiera sea, qué tipos de planificaciones son los más convenientes, si hay algún formato privilegiado, cuáles son los alcances o los límites de esa propuesta.
Entonces, en el marco de la especialización en la enseñanza de la matemática, yo planteo un trabajo en 3 etapas. La primera implica la incorporación al ámbito rural como destino a las prácticas docentes del tercer año del profesorado en el cual me desempeño. La segunda implica retomar la experiencia para transformar la propuesta formativa propiamente. Y la última, ampliar esos alcances o, digamos, los alcances, las conclusiones a otros ámbitos. Como ustedes pueden ver ahí, en la etapa inicial pudimos nosotros elaborar planificaciones que intentan abordar algunos de los problemas didácticos recurrentes del plurigrado. Reducir, por ejemplo, la cantidad de planificaciones, proponer consignas diversificadas, pero sin recaer en la enseñanza individualizada, variar las modalidades organizativas, promover interacciones entre pares próximos y distantes, pensar en cómo son los recursos, anticipar procedimientos con distintos grados de avance y aprovechar esas puestas en común para trabajar sobre aspectos comunes justamente. Allí los 2 ejemplos que se ven son imágenes ilustrativas, no se pretende que vean lo que dice, pero como para mostrarles un poquito, digamos, repongo dos ejemplos de esa etapa inicial, una para un plurigrado completo, en donde se proponen problemas con distintos propósitos, la de la izquierda sería, donde se proponen problemas con distintos propósitos, pero que implican, digamos, problemas relacionados a un concepto común, pero que tienen propósitos distintos porque implican desafíos diferentes. Allí en la planificación de residencia, nuestras estudiantes anticipan todo lo que tiene que ver con los posibles procedimientos y las interacciones que podrían realizar los niños los niños o los estudiantes un poquito más grandes, pero a partir de los posibles procedimientos que cada uno de ellos lleva adelante, y entonces, como en la imagen intenta mostrar, ahí también en la anticipación de procedimientos hay un grado de avance distinto, ¿no? Luego esto se retoma en las puestas en común de manera colectiva y la idea es que puedan compartir ese espacio para discutir sobre las cuestiones comunes y obviamente las intervenciones estarán presentes sobre lo diverso, ¿no?, de cada uno de los problemas. En el ejemplo de la derecha es una planificación diferente porque involucra 2 niveles. Es una planificación internivel entre el nivel inicial y el nivel primario. En este caso, lo que intentamos mostrar es cómo se, digamos, ponen los contenidos propios de cada uno de los niveles, pero se busca relacionarlos y a partir de la propuesta de enseñanza, de la situación de enseñanza común, es decir, es una misma situación de enseñanza, pero lo que va variando son los recursos y entonces la variación de los recursos hace que, a pesar de que sea la misma situación de enseñanza, haya algo sobre lo que discutir en relación a ese momento colectivo, ¿no? Implica un desafío distinto para cada nivel, pero hay una cuestión de lo común en el abordaje colectivo. En el trabajo propiamente, en mi trabajo de especialización, yo lo que hago es presentar algunos de estos recorridos que fuimos haciendo en la incorporación de las prácticas a la ruralidad, pero profundizo en este caso en 2 posibilidades. Una, que es la de la izquierda, partiendo de cómo podría organizarse la enseñanza cuando los contenidos son próximos. Por eso en la imagen se ve, por ejemplo, segundo, tercero y quinto grado, allí donde están propuestos los problemas, y en este ejemplo particular mostramos cómo a partir de un contenido que tiene proximidad podemos ir llevando adelante una propuesta que podrá variar en la cantidad de problemas que cada uno involucra o en algunos desafíos un poquito más, algunos desafíos distintos, pero dentro de todo que tengan varias cuestiones en común y una puesta en común de manera colectiva. En cambio, en el ejemplo de la derecha, mostramos una situación en donde
suponemos que no haya contenidos próximos que permitan vincular, ¿no? De manera directa, vincularse de manera directa uno con otro, y entonces apelamos a recurrir a algunas prácticas matemáticas que nos permiten recuperar eso digamos, donde encontrar el vínculo, ¿no? Entonces, lo que hacemos ahí, por ejemplo, puede verse como partimos de, a pesar de que estén resolviendo problemas de diferentes contenidos, una práctica matemática, como por ejemplo, explicar cómo lo pensaste, o para los más avanzados, escribí cómo lo pensaste. Esas dos prácticas implican desafíos diferentes, pero las dos apuntan a la argumentación. Entonces, lo que planteamos es que cada uno podría tener su recorrido de resolución respecto a los contenidos que tenga que trabajar, pero que inclusive en esas circunstancias hay un momento para poder hacer o generar esas interacciones entre ellos que hagan que cuando suceden, los chicos y chicas puedan justamente avanzar, ¿no? Es decir, esas interacciones hacen que cada uno, no importa en qué nivel de conceptualización se encuentre, pueda tener avances en esa conceptualización. Abajo, lo que se intenta anticipar desde la planificación para la formación docente es qué intervenciones podrían tener vinculación. Por eso están esos numeritos que dicen primero, segundo, segundo, primero, primero, sexto. De qué modo podrían interactuar o podrían suceder las intervenciones docentes para generar esas interacciones. Bueno, espero que se haya comprendido lo que quiero mostrarles. La segunda etapa del proyecto apuntó a repensar la propuesta de ese espacio de formación, de ese espacio formativo, que se da al interior del Ateneo de Matemática, materia que forma parte del 4º año de la formación, y apunta a la problematización de la práctica docente, de la práctica profesional, ¿no? En este caso, del área de matemática. Por lo que ello constituyó un ámbito propicio para retomar esa experiencia institucional del paso por la ruralidad para presentar o desarrollar situaciones de enseñanza en las que mi propia estrategia metodológica pueda ser conceptualizada por esos estudiantes en formación, de manera que le permita pensar en la enseñanza contemplando recorridos diversificados. Entonces, el recorrido que fui proponiendo implicó reponer las voces, la producción de la experiencia anterior y brindar nuevas oportunidades para tensionar esta idea de que la planificación, digamos, de una planificación única, tanto en el ámbito rural como en cualquier otro, ¿no? Entonces, allí en el documento, en mi trabajo, lo que yo hago es explicitar estas situaciones que usé para la formación docente y hacer el análisis didáctico de por qué resultaron potentes para pensar en estas cuestiones. Para esto nos apoyamos en los aportes de la didáctica de la matemática, relacionados de la didáctica de la matemática francesa, con, por ejemplo, el concepto de campo conceptual, la implementación de variables didácticas, para variar la complejidad de las propuestas conservando aspectos de tratamiento común, las intervenciones docentes apelando al concepto de evolución, las decisiones sobre los tipos de ayuda, la definición de criterios también para mirar las producciones que en general nunca son los mismos. Y desde allí situamos nuestras discusiones en el aula de formación. En la tercera etapa, lo que pudimos llevar adelante es retomar eso que fuimos trabajando tanto en territorio como en el aula de formación para ampliar los alcances de lo que veníamos pensando a aulas que no son multigraduadas formalmente, lo que Santos entiende como la didáctica de la diversidad, ¿no? Contemplando en la planificación la diversidad de conocimientos como una ventaja pedagógica en cualquier situación de enseñanza y desde los primeros pasos de desempeño laboral. Las imágenes acá muestran cómo los residentes incorporaron recorridos diversificados en la planificación, pero para el aula urbana, desde la planificación y desde la gestión de la clase. Nosotros pensamos, que en general en la formación inicial existen pocas oportunidades de diversificar las estrategias de enseñanza. Entonces los docentes noveles lo que hacen es ir implementando estrategias individuales en base a justamente lo que tienen disponible de sus experiencias. Por eso,
muchas veces los docentes intentan llevar adelante esto ya cuando están trabajando. Pero lo que yo aquí intento mostrar en mi producción son algunos recorridos posibles para anticiparlo desde la planificación, desde la formación docente. Porque entendemos que organizar la enseñanza recorriendo estas singularidades, respondiendo didácticamente a ellas, no es fácil de asumir en soledad. Entonces, creemos que implica un desafío colectivo y por eso, paralelamente al proyecto de extensión, nosotros institucionalmente creamos como una comunidad educativa, un grupo llamado Forma Rural, que reúne a alumnas y exalumnas que están interesadas o han practicado en el ámbito rural y con ellas seguimos pensando y acompañando juntas las trayectorias de los docentes noveles o de residentes actuales. En ese sentido, volviendo al proyecto de extensión, las investigaciones y lo aportado desde esta experiencia fue socializado en un curso que dictamos, que está ligado al proyecto, y ello constituyó algunas puertas de entrada para que formadores y docentes de diversos lugares del país problematicen el tratamiento de la ruralidad y la enseñanza en plurigrado en sus instituciones de desempeño. Para profundizar sobre esta experiencia, podemos sugerir el artículo escrito por algunas participantes del proyecto para la revista Actualidades Pedagógicas. Allí está citado: formar docentes para enseñar en contextos de diversidad, diálogos entre la investigación y la extensión universitaria. Bueno, las ideas que vamos construyendo desde cada uno de los espacios, en mi caso desde la extensión, la docencia y la investigación, se van retroalimentando y dan lugar a la formulación de nuevas preguntas y otras oportunidades de visibilizar áreas de vacancia. En mi caso particular, en este momento, desde la maestría de educación, de lo que intento ocuparme es de las decisiones didácticas de los docentes de secciones múltiples respecto a la evaluación. Me pregunto cuáles son los criterios y estrategias que emplean los docentes en las aulas plurigrado para evaluar el aprendizaje matemático de los estudiantes y qué factores influyen en esas decisiones. Uno de los propósitos del proyecto y del curso de extensión apunta precisamente a colaborar en la difusión de recursos que permiten enriquecer las propuestas formativas y acompañar el trabajo de maestros y de formadores. Por ello elaboramos en ese ámbito un repositorio de materiales locales e internacionales que recogen investigaciones, documentos de desarrollo curricular, materiales con orientaciones didácticas, propuestas de enseñanza destinadas al nivel inicial y al nivel primario. Bueno, y también implementamos o tratamos de implementar espacios para recuperar las voces de otros investigadores y otras investigadoras o vincular con redes nacionales e internacionales de divulgación científica. Entendemos que el conocimiento que vamos construyendo se produce y se amplía en la medida en que se comparte. Por eso, una de las líneas fundamentales que vamos llevando adelante es la participación en espacios que nos vinculan con grupos, asociaciones, redes, con otras universidades en las cuales vamos estableciendo relaciones, con las que vamos estableciendo relaciones académicas. Por ejemplo, ahí están las imágenes del vínculo con la RIER, la participación en el Encuentro Nacional de Maestros Rurales Argentinos, las jornadas de educación rural llevadas adelante en forma conjunta con la Universidad de La Pampa, experiencias intercátedra con distintas universidades, la del sur de la provincia, la de San Martín, la Universidad de San Martín, la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires y, bueno, la propia Universidad de La Plata, ¿no? Bueno, mi experiencia es un ejemplo particular de las posibilidades que brinda la extensión universitaria para seguir una línea de investigación, para instalar nuevas preguntas y producir nuevos conocimientos entre esto, entre lo que vamos trabajando y lo que también el desempeño que tenemos en nuestros espacios de trabajo. Pero afortunadamente hay muchas otras que se abren a partir de discusiones y de trabajo colectivo y que otros integrantes del proyecto están abordando. Y por eso, para finalizar, lo que queremos es compartir, al menos brevemente, algunas de las líneas de trabajo que estamos recorriendo como equipo y en los trabajos de tesis personales que se están desarrollando o iniciando por algunos de los integrantes de nuestro proyecto y que se constituyen en ocasiones de estudio y profundización para todo el conjunto. Es importante destacar
que muchos de ellos se tratan de estudiantes de Ciencias de la Educación de la UNLP. Y con ello queremos resaltar el creciente interés de la temática de la educación rural y de la enseñanza en plurigrado entre nuestro alumnado. Entendemos que nuestro proyecto de extensión ha colaborado mucho en este incremento y se propone alojar y acompañar este proceso de construcción, generando espacios de intercambio al interior del equipo y también abriendo al intercambio con otros equipos de investigación de otras universidades, tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, en el caso, voy a mencionar ahora 4 trabajos en los que se centran en escuelas rurales y maestros rurales. En el caso de Evelyn Barbieri, se interesa por documentar, sistematizar y analizar las experiencias educativas de 2 escuelas rurales de la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires. Todos los trabajos que vamos a mencionar se alojan en la provincia de Buenos Aires. Ahí ven en pantalla un mapa en la que vamos como ubicando estos lugares para que vean cómo no se ubican todos en las cercanías de la Universidad de La Plata, sino que se van extendiendo a lo largo de toda la provincia. Estas 2 escuelas rurales en las que se quiere centrar Evelyn recientemente ampliaron su jornada escolar a 8 horas, lo que se denomina de jornada completa. Y ella se formula las siguientes preguntas. ¿Qué decisiones toman las y los docentes sobre las formas de agrupamiento en la clase? ¿En qué se basan para tomar esas decisiones? ¿Qué criterios utilizan para la selección de los agrupamientos? ¿En qué medida las formas de agrupamiento se anticipan en la planificación didáctica? Tomás Elía, también estudiante de la casa, se interesa en los desafíos que enfrentan los docentes al organizar la enseñanza en aulas plurigrado de escuelas rurales. En el caso de él, se va a ubicar en Las Flores, en esa localidad. Al focalizar la indagación en las prácticas sociales de lectura y escritura, se pregunta, ¿qué criterios se utilizan para organizar a los alumnos? ¿Cómo se gestiona el tiempo escolar para el proceso de alfabetización? Sobre todo cuando comparten el aula alumnos que están alfabetizados con alumnos que no están alfabetizados. También quiere saber cuáles son los materiales didácticos que utilizan o cuáles son los que adaptan o construyen y cómo los usan. Pablo Torres busca relevar las razones que orientan la decisión de las familias de estudiantes con discapacidad de matricularlos en escuelas rurales, incluso cuando viven en zonas urbanas. Su estudio se va a centrar en entrevistas a los familiares, pero también a los estudiantes con discapacidad, y se localiza en Rivadavia, en provincia de Buenos Aires. Rufina Bonadeo se pregunta si los docentes que han transitado la trayectoria profesional en escuelas rurales después, si trabajan en escuela urbana, se llevan esa experiencia, un poco lo que mencionaba Nazarena, ¿no? De ver en qué medida las experiencias de las aulas plurigrado también alimentan el trabajo con la diversidad en los contextos urbanos. Estos 4 trabajos que acabo de mencionar permiten profundizar líneas de trabajo que nosotros ya veníamos desarrollando, o sea, se inscriben en esas líneas de trabajo para estudiar esas modalidades de organización, para estudiar las condiciones edilicias, laborales, pedagógicas, que favorecen o que complejizan la inclusión de estudiantes con discapacidad en aulas rurales, y también las maneras en que la enseñanza plurigrado enriquece las propuestas de enseñanza de aulas de sección única de escuelas urbanas. Los trabajos que voy a mencionar ahora incorporan nuevos temas, nuevas preguntas, y con esto enriquecen el trabajo del equipo de extensión del que todos formamos parte. Por ejemplo, en el caso de Elena Cardoso, va a indagar los saberes matemáticos que circulan y se usan en las prácticas sociales de la comunidad rural de Lertora, que queda en Trenquelauquen, y se pregunta cuáles son esos conocimientos, en qué prácticas sociales circulan, si esos conocimientos forman parte del sistema de conocimientos de los niños que asisten a la escuela, cómo toman contacto con ellos, y si esos conocimientos se retoman en la escuela, si se amplían, se revisan o discuten. Lo que va a hacer es observar y analizar las actividades que realizan los adultos de las familias y que involucran la utilización de conocimientos matemáticos, y en la realización de entrevistas a las familias y a la docente de la escuela rural a la que asisten los niños.
En el caso de Morena Jerez, se pregunta por la implementación de la ESI, de la educación sexual integral en escuelas primarias rurales de General Belgrano, que también queda en provincia de Buenos Aires. Esta preocupación fue planteada en el curso de extensión que mencionó Nazarena hace un ratito, que desarrollamos en 2023, y a lo que Morena le llamó la atención es que se referían a la ESI como una emergencia escolar en las escuelas rurales. La ESI está regulada por la Ley Nacional 26.150 y está vigente desde el 2006, y la Ley Provincial de la Provincia de Buenos Aires 14.744, vigente desde 2015, pero que todavía sigue trayendo bastantes preguntas o desafíos para su implementación. Esta investigación, la que va a llevar a cabo Morena, quiere estudiar el posicionamiento de los docentes rurales que construyen en torno a la ESI desde sus trayectorias formativas y laborales y en los marcos normativos, culturales e ideológicos que las atraviesan. Julieta Baquedano plantea una nueva pregunta para nuestro equipo, que es el abordaje de la historia reciente como contenido escolar en las aulas plurigrado rurales. Particularmente le interesa indagar sobre el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Todos los 24 de marzo se recuerda el golpe cívico-militar que en 1976 dio inicio a la última dictadura militar de nuestro país. Y ella quiere saber cómo se vive eso en las escuelas rurales, cómo se vive en el campo y cómo se aborda la enseñanza de la historia reciente en estas escuelas. Estos trabajos que voy a mencionar ahora toman otra de las líneas que nosotros venimos desarrollando y a la que Nazarena hizo especial referencia, que tiene que ver con la formación docente inicial de maestros y también con la formación de los formadores. En el caso de Rufina Bonadeo se propone indagar cuáles son los saberes sobre la educación rural que circulan en el profesorado de educación primaria de un instituto, de un distrito, donde la mayoría de las escuelas primarias son rurales. Entonces quiere saber qué lugar ocupa lo rural en la formación, cómo se aborda y qué sentidos construyen los futuros docentes sobre estas experiencias. Y en diálogo con las preguntas de Tomás Elía sobre la alfabetización inicial en aulas plurigrado, Rufina lo que quiere saber es cómo las prácticas y estrategias metodológicas vinculadas a la alfabetización están presentes en la formación inicial, teniendo en cuenta la particularidad que eso presenta en un aula plurigrado, porque como hoy decíamos, que Tomás se pregunta y Rufina también se pregunta cómo se prepara un docente para trabajar en un aula en la que algunos alumnos están alfabetizados y otros no. Y como bien sabemos, esta realidad también se presenta en las escuelas urbanas, con lo cual vemos que el aporte de una escuela rural puede ser muy importante para una escuela urbana. Y para finalizar, Nair Filpe se pregunta cómo se forman los formadores para abordar esta temática. A partir de ahí busca indagar en qué medida la educación rural y la enseñanza en plurigrado está presente en la carrera de Ciencias de la Educación de nuestra facultad, teniendo en cuenta que muchos de los que trabajan como profesores de campo de la práctica en los institutos de formación docente son egresados de estas carreras. Entonces quiere saber si la formación rural y la enseñanza en plurigrado forma parte de los planes de estudio de la carrera de Ciencias de la Educación o de los programas de cátedra. Lo que va a hacer es, bueno, preguntarse si abordan esta temática en la carrera, si incluyen a las escuelas rurales como destinos de las prácticas docentes, o sea, los egresados de nuestra carrera, cuando van a trabajar a un instituto, ella lo que quiere también es entrevistar a esos egresados para ver si cuando trabajan en un instituto abordan la realidad de la escuela rural y el plurigrado, si acompañan, como hoy decía Nazarena, la necesidad de acompañar desde la formación inicial las prácticas en estas escuelas, si las incluyen, cómo las incluyen, si no las incluyen, por qué no las incluyen, qué sienten que la carrera les ofreció como herramientas para llevar adelante esta tarea, o
qué les parece que debiéramos incluir en la carrera para que estén mejor formados para encararla. Y por último, queremos mencionar solamente algunas de las cosas que nos parece que tenemos que seguir indagando, porque así como Nair se pregunta si la educación rural está presente o no en la carrera de Ciencias de la Educación, también estamos empezando a pensar si está presente o no en el profesorado de inglés, el profesorado de educación física, que también están en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, sabiendo que muchos profesores de inglés y de educación física también tienen como destino laboral la escuela rural, pero por ahí no es algo que esté contemplado en su formación académica ofrecida por la facultad. También pensamos si la educación rural y la enseñanza en plurigrado es contemplado en los profesorados de educación especial para acompañar la inclusión de estudiantes con discapacidad en las escuelas rurales, o si hay otros roles como por ejemplo en la carrera de trabajo social, contemplando que también los equipos de orientación escolar debieran acompañar a las escuelas rurales en sus tareas. Bueno, estas son como algunas de las líneas que estamos pensando que sería interesante y que seguramente vamos a lograr que algún estudiante se interese para poder abordarla. Así que bueno, para finalizar queremos dejarles nuestras redes de contacto, tanto de Facebook como de Instagram, para que puedan seguirnos y bueno, y estar en contacto. Les agradecemos muchísimo la posibilidad de compartir parte del trabajo que venimos haciendo y valoramos mucho que la RIER abra este canal de intercambio para poder seguir tendiendo redes y compartiendo lo que venimos pensando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mónica Nazarena, por este gran proyecto que me parece que abarca muchísimas dimensiones y pues sin duda yo lo pienso como muy, o sea, se extiende a muchísimas áreas, incluye muchísimos actores y participantes y pues felicidades por este proyecto. Muchísimas gracias por compartirlo el día de hoy. Y bueno, les recuerdo que es momento de que abrimos el diálogo para quienes estén aquí con nosotros en la sala de Zoom, los integrantes de la RIER, pero también para quienes nos están visualizando a través de Facebook. Y de hecho ya hay comentarios. Bueno, en la página de Facebook, Dari Vane Paredes nos puso un comentario. El proyecto de extensión lo pueden consultar en este enlace y de hecho yo copié su comentario de Facebook aquí en la caja de comentarios del Zoom para que ustedes también puedan ir directo a este enlace. Y aquí también nos menciona algunas otras publicaciones en donde podemos consultar lo que ya nos compartían las ponentes, enlaces muy interesantes que ustedes pueden ir también ahorita a checar. Y bueno, aquí en el espacio de Zoom, Esteban García Hernández, miembro de la RIED, nos plantea pues un comentario. Dice, en relación a la comunidad educativa relacionada con trayectorias de docentes y residentes, ¿cómo fue su proceso de formación? ¿Cuántas personas participan? ¿En qué tiempos y espacios se reúnen? Hay también en Facebook otro comentario, si gustan doy lectura y ya aprovechamos este combo. Silvina Chali pregunta en Facebook, una consulta. ¿Tienen alguna línea de las y los estudiantes migrantes que asisten a las escuelas rurales? Si gustan responder y ahorita hacemos otra segunda ronda. Gracias. A ver, arranco por la que plantearon en Facebook en relación a los migrantes. Una de las particularidades que tienen las comunidades rurales en todo el país, pero bueno, nosotros estamos hablando de provincia de Buenos Aires, es que la población que asiste a las escuelas rurales muchas veces es población golondrina, ¿no? Que se trasladan desde otras provincias o desde la misma provincia. Las familias se van trasladando en busca de trabajo. Entonces es muy común que las comunidades, las familias
y los niños que asisten a las escuelas vayan por algunos periodos a una escuela y luego se trasladen a otro, que no sean población estable, digamos, del lugar. En algunos casos sí y en algunos casos no. Por eso el trabajo de Elena Cardoso, que está preocupada por precisamente, bueno, indagar cuáles son los conocimientos que circulan ligados a la comunidad rural, y también va a contemplar estas migraciones internas que se producen en la provincia. No estamos por ahora trabajando con otro tipo de migraciones, digamos, por ahora estamos mirando eso, ¿sí? Pero sí reconocemos que es un trabajo súper interesante que nos encantaría abordar, pero como vos decías hoy, vemos que vamos abriendo y abriendo el panorama y no podemos abarcar todo, y queremos ir focalizando en algunos trabajos que esperamos que en próximas sesiones de la RIER ya contemos avances. Por ahora están ahí empezando. No sé, Nazarena, si vos querías comentar la otra de los residentes. Sí, por ahí contarles un poco en ese sentido cómo nos fuimos organizando, tener en cuenta que esa parte particularmente que compartí está en el trabajo final de especialización, pero tiene vinculaciones, como ya me escucharon, muchas vinculaciones con el proyecto de extensión. Nosotros empezamos con este proyecto institucionalmente después de la pandemia, a partir de replantearnos, ¿no?, el tema de poder ir a los espacios de práctica docente y abrir a todo el distrito esas prácticas, empezar a hacerlas en otros lugares porque no podíamos estar muy juntos. Y bueno, empezamos a pensar en todas estas cuestiones, vinculándonos con el proyecto de extensión, y los espacios y los tiempos que encontramos son, en su mayoría, bueno, muchísima voluntad del equipo docente, ¿no?, para llevar adelante esto. La verdad que eso es algo que tenemos que valorar y reconocer. Profesoras de práctica, profesoras de didáctica generales, y en mi caso desde la didáctica de la matemática y el Ateneo, pero después, a medida que fuimos avanzando, fueron sumándose también las otras áreas. Entonces, porque las estudiantes van a residencia y tienen que practicar en otras áreas también. Entonces, bueno, vamos pensando las cosas colectivamente, pero particularmente la provincia de Buenos Aires, en los profesorados de primaria, tiene lo que se denomina el taller interdisciplinario, que son horas a disponibilidad, digamos, para poder abordar estos proyectos y tener ese tiempo para reunirnos y para juntarnos. No obstante, nuestros docentes particularmente participaron inclusive los sábados del proyecto de extensión que dictamos desde la universidad y bueno, y en conjunto. Entonces, bueno, ya les digo, es un trabajo con mucho esfuerzo, pero logramos muchas cosas y estamos muy, muy contentos. No sé si respondo a la pregunta. Bueno, y ahí, bueno, gracias a los comentarios de Lisandro y Amalia, bueno, un gustazo seguir compartiendo espacios, y gracias por estar acá. Sí, creo que Lisandro, bueno, igual no sé si quieren hablar, lo dicen de viva voz, pero ahí lo que está diciendo, bueno, lo que estaba planteando es un poco si vamos a hacer vínculos entre nuestro trabajo vinculado a la educación rural y las escuelas urbanas, y ver sobre todo estas temáticas transversales. Es decir, nosotros estamos muy entusiasmados por incorporar estas preguntas, ¿no? Que esto me parece que está bueno, ¿no?, del proyecto de extensión, que, como decíamos, estamos sorprendidos y felizmente sorprendidos por la incorporación que no cesa de estudiantes de la carrera, cómo está creciendo el interés por la educación rural y por el plurigrado en los estudiantes, que cada vez se van incorporando más, y ha crecido mucho la cantidad de tesinas de grado que se vinculan con la temática. Esto nos parece buenísimo. Tanto Nazarena como yo habrán notado que tenemos la cabeza puesta en la matemática, pero el compartir con los estudiantes también nos hace abrir la mirada hacia otras preguntas. Y ellos traen ESI, traen memoria, historia reciente, y a nosotros nos parece súper interesante que la facultad pueda ofrecer un espacio para pensar y qué pasa con eso en la escuela rural, que es algo que por ahí no venían pensando.
Y sabemos que tanto Oscar, que va a exponer dentro de un ratito, Lisandro, vienen pensando en estas temáticas y por eso estamos también con ganas de armar redes de encuentros para seguir pensando en el tema. En relación a qué vínculos establecemos con lo rural y lo urbano, bueno, el trabajo que lleva adelante Nazarena, como ella decía, en el mismo instituto, ver cómo el trabajo en la escuela rural alimenta el trabajo en la escuela urbana. Nosotros decimos, cuando los docentes plantean, a mí no me formaron para esto, y el esto es la diversidad de una escuela rural, o el esto es la diversidad en la que están incluidos estudiantes con discapacidad, es porque lo que sí reconocen que la formación docente les ha ofrecido es algo que todavía tiene muy fuerte la matriz homogeneizadora de la escuela. Entonces, cuando me encuentro con una escena que tiene una diversidad muy marcada, siento que yo no estoy formado para esto. Y entonces, lo que nosotros decimos es que esa mirada también invisibiliza la diversidad propia de todas las aulas, también de las urbanas. Entonces nos parece que el diálogo entre la educación rural, plurigrado y la urbana no sé, es necesario. Tenemos que poner a dialogar juntos y por eso estamos como luchando para que tanto la formación inicial como continua de los maestros y de los formadores, la temática esté presente, porque lo que queremos que esté presente es el trabajo con la diversidad, más allá de que sea rural, que sea urbana, que tenga estudiantes incluidos o no, digamos. Por eso nos parece que es fundamental. Amalia, no sé, Lisandro, ¿contestamos a lo que planteabas? Amalia plantea ahí como, a ver qué reflexión podemos hacer respecto de los múltiples temas que estamos abordando y también con esto que hicimos referencia a las líneas de docencia, extensión e investigación que venimos transitando. Para nosotros eso es fundamental y bueno, nosotros como docentes de la facultad pensamos que son los tres pilares de la facultad, tienen que trabajar articuladamente. Nosotros trabajamos tanto en investigación como en extensión, como en docencia, y uno va alimentando a la otra, ¿no? Entonces, decimos, bueno, un trabajo de investigación inmediatamente se refleja en el programa de la cátedra y vemos la necesidad de organizar un seminario específico sobre el tema y también un curso de extensión para que eso no quede atrapado en las paredes de la facultad, sino que se abre y se ponga al servicio del intercambio, ¿no? de poder seguir trabajando con el territorio. O sea, estamos todo el tiempo, yo ya no puedo decir esto es extensión, esto es docencia y esto es investigación, porque para mí es un trabajo articulado y creo que así lo va viviendo el equipo. Por eso acá, en una red de investigación, estamos hablando de extensión porque están totalmente implicadas y vemos cómo este equipo surgió como un momento de la pandemia, de la necesidad de seguir encontrándonos para pensar en tesis que estaban en curso. Nos abrimos a la extensión y ahora volvemos a alojar un montón de tesis y de tesinas, tanto de maestría como trabajos de especialización y tesinas de grado, y armando como una comunidad de estudio que se va fortaleciendo. Donde hay investigación, hay extensión y eso se refleja en la docencia. Pero bueno, no sé si esto contesta, Amalia, el trabajo. Bueno, no sé si hay más preguntas o le damos la palabra a Oscar. Bueno, aquí en el chat de Zoom no hay más preguntas, tampoco en Facebook. Entonces, bueno, podemos continuar. Bueno, nada más Silvia Chali nos contextualiza que realizó esta consulta porque está haciendo un doctorado en educación en la Universidad Nacional de La Plata sobre las trayectorias de los estudiantes de escuelas en ámbitos rurales, en contextos de alta migración. Entonces, por eso hacía como esta pregunta. Y bueno, pues muchísimas gracias y solamente quisiera justo como retomar esta cuestión de cómo en los escenarios universitarios también se está resignificando lo que es la extensión, ¿no? Y precisamente esta articulación entre docencia, investigación y extensión que se piensa separada y que además un tanto jerarquizada, ¿no? Como que la investigación superior a la docencia, por ejemplo, pues de pronto se resignifica en contextos en los que también la sociedad está demandando también una figura pues universitaria más comprometida, ¿no? En cierta medida, ¿no?
Sí, Entonces, y me parece que eso que estás diciendo, que acuerdo totalmente, y ahí también Amalia hablaba de la escritura de los trabajos, nosotros a veces cuando queremos escribir para una revista, te dan la normativa para artículos de investigación, no aparecen de extensión. Y nosotros decimos, a ver, mirá que estamos haciendo extensión, también podemos escribir, o sea, a veces las propias revistas no dan como un espacio para la extensión. Y eso me parece que sería algo importante para revisar y para incluir también, ¿no? totalmente de acuerdo. Y es que justo hay una jerarquización o una idea, ¿no? Sobre el quehacer, ¿no? De quien investiga, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues muchísimas gracias, Nazarena y Mónica. No sé si quisieran agregar algo más o pues aquí cerraríamos esta primera parte. Muy contentas con esto que nos comparten, que es un gran proyecto, abarca muchísimas cosas y nos llevamos muchísimas reflexiones. Y pues entonces daríamos paso a nuestra segunda ponencia de este día, en la que, bueno, va a estar moderando, perdón, Belia. Muchas gracias. Gracias, Itzel, y gracias, Nazarena y Mónica. Y bueno, pasamos a la segunda presentación, que de cierta manera está relacionada. Ahorita vamos a poder ver como las articulaciones posibles, ¿no? Desde otro contexto, pero justo con lo que mencionaba al final de la reflexión sobre cómo pensar estas actividades más articuladas entre extensión, docencia e investigación. O sea, como justo hay una línea en donde convergen. Bueno. La segunda presentación, como mencionó Itzel al inicio, tiene como nombre Extensión Universitaria, Integración de Funciones Sustantivas Universitarias e Integralidad, propuestas para la vinculación con docentes e instituciones educativas, y va a estar dictando esta ponencia Óscar Locio de la Universidad Nacional del Litoral Argentina. Gracias, Óscar. Y bueno, una breve semblanza de Óscar para las personas que nos están siguiendo desde la página de Facebook. Bueno, Óscar es profesor y licenciado en Geografía, con posgrado de especialista en didácticas específicas, egresado de la Universidad Nacional del Litoral Argentina. En dicha universidad es profesor titular de la Cátedra Didáctica de la Geografía. Sus temas actuales de trabajo refieren a la enseñanza de contenidos del espacio rural, la extensión universitaria y la educación sexual integral. También ha dictado numerosos cursos de formación docente continua y desarrollado diversas acciones de divulgación en ámbitos educativos. En gestión universitaria se desempeña actualmente como secretario de Extensión y como director del Instituto de Desarrollo e Investigación para la Formación Docente de la Facultad en Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, sin más preámbulos, Óscar, te doy la palabra y bueno, agradecemos mucho que puedas estar hoy aquí compartiendo tu proyecto de investigación. Bien, muchas gracias Belia y a Itzel también por la organización y la posibilidad también a la RIE de exponer lo que estamos trabajando. Voy a pasar a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Ahí pongo pantalla Sí, completa. sí, lo vemos muy bien. Listo. Bien. Bueno, lo que yo voy a presentar tiene que ver con esto que charlaba Mónica y Nazarena sobre la extensión universitaria. Voy a hablar también de esto que planteaban de la integración de funciones sustantivas universitarias y la integralidad. Y estas propuestas, cómo se vuelcan o se pueden llevar al trabajo con docentes, y voy a contar una experiencia específica que tiene algunos años atrás, pero que tenía que ver con precisamente estos contenidos sobre el espacio rural, que es una de las líneas que yo trabajo. Actualmente estoy trabajando más educación sexual integral, pero me parecía que el contexto era más relevante contar esa experiencia, sobre todo por lo que se fue dando con estudiantes universitarios, donde no voy a hacer tanto hincapié en eso, pero sí con los maestros de una escuela rural, y al mismo tiempo también trabajábamos con una escuela urbana, ¿sí? Lo primero que yo quería puntualizar es esto, que es la extensión universitaria, ¿sí? La extensión universitaria es reconocida como una de las funciones sustantivas o principales de la universidad.
Se reconoce fundamentalmente a la reforma universitaria de Córdoba como uno de los momentos donde se le dio impulso, pero aún ya venía de antes, tiene antecedentes en Europa o incluso a principios del siglo XX en la Universidad de La Plata, de donde es Mónica. Pero esa extensión durante gran parte del siglo XX estaba más vinculada a una mirada que hoy podríamos decir transferencista, ¿sí? Que tenía ese gran aporte de pensar la universidad en relación con otros que no iban a la universidad y sobre todo con los sectores más postergados, con los trabajadores, ¿sí? Entonces, fíjense que esa primera extensión de corte más difusionista o transferencista se le llama, tenía que ver con cursos de oficio para trabajadores, con divulgación cultural, con conferencias que tenían que ver con cuestiones de medicina o de salud, y era fundamentalmente esa la primera misión. A mediados del siglo XX, yo diría más en la década del 60, 70, y voy a tomar un referente que es Freire, él plantea esta cuestión y él sobre todo para los ámbitos rurales en Brasil, que va a empezar a cuestionar la extensión, porque dice extensión o comunicación. Lo que él estaba planteando ahí es más pensar esta vinculación con otros en términos de diálogo, ¿sí? Concepto que hoy se utiliza mucho y a partir de Sosa Santos, por ejemplo, de diálogo de saberes, comunicación bidireccional, dicen otros autores como Menéndez. Entonces lo que en algún modo se empieza a cuestionar ahí es esa idea transferencista y se empieza a pensar en otras formas de hacer extensión que tenga que ver con compartir saberes, jerarquizando también los saberes populares en ese tiempo, o los saberes que tienen otros que no están en este momento en la universidad, y pensar en esa idea de trabajo conjunto. Entonces, a partir de acá, hay dos cuestiones que me interesa trabajar. Uno, fíjense que ahí tienen ustedes una definición donde dice que es precisamente Arocena, un representante de la UDELAR, de la Universidad de la República en Uruguay, donde es muy fuerte la extensión, junto con algunas universidades argentinas y de Brasil, donde plantea precisamente esta cuestión de que son actividades de colaboración entre actores universitarios y no universitarios, donde todos pueden, dicen algunos autores, enseñar y aprender porque todos son poseedores de conocimientos, donde tiene una base fundamentalmente del trabajo sobre la cultura, sobre el conocimiento, ¿sí? Y este autor va a decir con prioridad los sectores más postergados. Acá podemos decir también, otros autores dicen problemáticas sociales relevantes, ¿sí? Podemos decir también vinculado a los derechos humanos y esa diversidad de derechos humanos, desde cuestiones de género, derecho a la educación, ¿sí? Hasta un ambiente sano, y así podemos, hasta cuestiones que tienen que ver con terrorismo de Estado y un montón de otras cuestiones. Entonces tiene esa base y fundamentalmente no hay un intercambio económico, sino que tienen que ver, y en esto es la otra cuestión que yo quería trabajar, que tiene que ver precisamente para qué la universidad, ¿sí? Voy a poner el cronómetro ¿para qué la universidad y cuál es la misión social? Entonces, ¿qué universidad queremos? Y sobre todo los que estamos en la universidad pública. ¿Para qué esa universidad pública? ¿Y qué universitarios formamos? Formamos universitarios que se piensen más con una carrera individual, ¿sí? Y un desarrollo individual, o pensamos en universitarios que trabajen en colectivo y que piensen en los problemas que tienen otros que no tienen, que no van a la universidad o no acceden a la universidad, ¿sí? Entonces, eso es fundamental y hoy hay todo un trabajo en extensión universitaria en las distintas universidades argentinas, de Uruguay, de Brasil y de otros países de Latinoamérica, por ejemplo, Costa Rica, ¿sí? Entonces acá podemos trabajar esto. ¿Cuándo hay integración? Cuando se combinan dos de las funciones, por lo menos dos, ¿sí? Y acá tienen la posible combinación. Docencia y extensión, y hay toda una línea que se trabaja acá en Argentina, que es la inclusión curricular de la extensión. Entonces, ¿cómo los alumnos, mediante dispositivos que generamos los docentes y
hay instrumentos de gestión, por supuesto, se incorpora la extensión, por lo menos algunas asignaturas, y tienen un trayecto donde se trabaja con estas ideas que nombrábamos recién. También está la docencia, la combinación de docencia e investigación y la combinación de extensión e investigación, que también dio varios ejemplos Mónica y Nazarena. ¿Cuándo habría integralidad? Integralidad primero de funciones y después vamos a hablar de la palabra integralidad directamente de manera más específica. Es cuando en el mismo momento se integra la docencia, la investigación y la extensión. Por lo tanto, hay procesos de formación, de indagación, de socialización, de intercambio. Tiene que haber construcción colaborativa de conocimientos y lo que hablábamos recién, una temática de relevancia social, una problemática sociocomunitaria sobre la cual se está trabajando. Para ser más específico, este concepto de integralidad, y lograría no solamente de funciones, sino vamos a pensarlo, bueno, es un concepto precisamente que lo planteamos quienes estamos en el campo de la extensión universitaria. Y acá hay todo un desarrollo de autores de la Universidad de la República, si a alguno le interesa, Tomasino, Cano Menoni, Humberto Tomasino, Agustín Cano Menoni, Rodrigo Arocena y muchos otros, Gabriel Kaplum, que precisamente están planteando, y también muchos autores argentinos que retoman también estos autores uruguayos y hacen sus propias definiciones, tal cual la que ustedes tienen ahí, que son de autores de la Universidad de Avellaneda, que es una universidad que surge en el año 2010 y ya de entrada pone 4 materias que tienen que ver con el trabajo social comunitario y la perspectiva de extensión, ¿sí? Cosa que en otras universidades que eran anteriores, hoy se está discutiendo o se hace algún tipo de inclusión curricular a partir de materias existentes o materias optativas, o cuando hay planes de estudios a veces se incorpora alguna asignatura. Bueno, por un lado, unir estas 3 funciones, dicen algunos autores, no implica desdibujar las especificidades de cada uno, sino que hay que ser consciente que se combina docencia, extensión e investigación, pero que hay cuestiones que son de docencia, cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con el perfil de investigación y cuestiones que tienen que ver con la extensión, ¿sí? Dicen algunos otros autores, se pone en el centro de la extensión universitaria la interacción social, ¿sí? Entonces, desde ahí se piensa la docencia, desde ahí se piensa ciertas formas de investigación que quizás no nos sirven todas las metodologías de investigación. Ya vamos a hablar sobre eso, ¿sí? Y en algún punto, los autores que ustedes tienen mencionado ahí, fíjense cómo también plantean esto. Investigación, docencia y extensión no pueden ser pensadas aisladamente por quienes insistimos que debemos discutir nuevos modos de hacer universidad. Integrar nuevas funciones para nosotros significa generar un modelo de universidad que abierta y flexible se estructure a partir de problemáticas sociales. Así algunos autores destacan esto, que la integralidad requeriría, por un lado, integrar las funciones, que es lo que venimos hablando hasta ahora. Pero al poner al centro en la extensión también se integra actores y saberes. Y una tercera característica que dicen algunos autores es la integración interdisciplinaria, porque los problemas son fundamentalmente interdisciplinarios y por lo tanto también es fundamental que en esas acciones se involucren distintas disciplinas. Entonces lo que yo voy a anclar acá con una experiencia particular donde participamos con una asignatura que es didáctica de la geografía a mi cargo y donde los estudiantes iban, en este caso, tanto a la escuela urbana o a la escuela rural con la cual estuvimos trabajando. Son alumnos de profesorado de geografía que estuvieron trabajando en escuelas primarias, ¿sí? Generalmente se piensa el profesor de geografía estando trabajando en escuela secundaria y en este caso estuvieron interactuando con docentes de escuela primaria y fundamentalmente también porque esto les amplía la forma de pensar, sí, tanto determinadas problemáticas como el futuro desempeño profesional, sí, porque se necesita también profesores de geografía que se involucren en la formación de profesores de primaria y en eso se van a dar cuenta también porque lo planteo en un rato. Hicimos inclusión curricular de la extensión, precisamente porque lo hicimos desde esta materia con la participación de los alumnos. Voy a aclarar que en toda la exposición no voy a hacer hincapié
en la mirada de los estudiantes. De eso hay distintos artículos que hemos escrito a lo largo de los años y es toda una línea también de investigación, como ven ahí, que aprenden o qué experiencia hacen los estudiantes universitarios en prácticas de extensión. Me voy a centrar más en lo que pasó con los docentes de la escuela primaria, ¿sí? Hay un dispositivo que es de práctica de extensión de educación experiencial, se utiliza el concepto de educación experiencial en mi universidad, que, bueno, acá se lo toma a partir de Alicia Camillioni, y en esto de cómo los universitarios pueden hacer uso de ese conocimiento en situaciones reales, le llama ella, o en situaciones de las prácticas concretas, trabajando sobre problemas concretos. Entonces, a partir de ahí, cómo se aprende también experiencialmente, ¿sí? Como les dije, articulamos con 2 escuelas primarias y esto también fue parte de una instancia de desarrollo profesional docente, ¿sí? Donde trabajamos en función de contenidos sobre el espacio rural, todo un cuatrimestre donde interactuábamos cada 3 semanas, sobre todo en la escuela rural que nos implicaba viaje, en la escuela urbana por ahí fue incluso más continua en algunos momentos, con esos docentes con distintas actividades que ya voy a plantear. Y me voy a centrar en esa primera línea de investigación que ustedes tienen ahí, que es qué se enseña sobre el espacio rural en la escuela primaria trabajando a partir de estudios de caso, ¿sí? Bueno, en la metodología de trabajo de extensión generalmente trabajamos con esto, con toda una serie de encuentros de formación e intercambio, y acá fíjense que valoramos esta palabra intercambio con los docentes. Voy a decir esto que yo había dicho, mis alumnos aprenden un montón trabajando con los docentes de primaria a partir de las experiencias, de sus posicionamientos políticos e ideológicos, de los conocimientos que tienen sobre la práctica. Entonces también ahí los alumnos aportan generalmente el conocimiento sobre la disciplina y la geografía o los temas que estamos trabajando, pero aprenden también de lo que sucede en las escuelas primarias, de los docentes de las escuelas primarias y también de los alumnos de primaria. Hacemos algunos talleres de análisis, después voy a retomar particularmente de libros escolares. Mis alumnos entrevistan a los docentes y eso también les sirve para tomar contacto con algún docente en particular con el que después van a seguir trabajando. Esta experiencia, sobre todo, trabajamos con instancias de asesoría pedagógica, que eso también está presente, pero vamos a ver que de este momento que trabajaban los docentes por un lado y los estudiantes por otro, fui cambiando la forma de hacer extensión, donde hoy construyen las clases en conjunto. Un docente de una escuela y el alumno universitario construyen sobre el tema que se está trabajando una propuesta didáctica, ¿sí? Entonces, construcción colaborativa, implementación y evaluación de propuestas innovadoras, hay observación de clases, eso permite después la construcción de relatos de experiencias pedagógicas que primero se socializan internamente y después se socializan en jornadas de divulgación con otros docentes que participan, ¿sí? De otras escuelas que no han participado de estos proyectos. Bueno, una cuestión que acaban a ver, es un trabajo en un plurigrado que no tiene que ver con esa escuela que trabajamos, pero quería destacar algo. Hace muchos años, yo incluso ya participaba en la formación de docentes de primaria en ese momento, yo ahora no estoy en la formación de docentes de primaria. Lo central que me di cuenta en un proyecto de extensión, lo importante es que es meterse al aula con los docentes a trabajar, ¿sí? Y esto es una experiencia en pandemia donde nombro una docente que después la voy a volver a nombrar, Mariela Papáis, donde preparamos una clase en conjunto para ese plurigrado, ¿sí? Que tenía que ver también con contenidos de rural. Pero uno cómo aprende también desde ahí metiéndose a trabajar con los docentes. Algunos desafíos de la extensión. Lo primero, que sea un real trabajo en conjunto, porque siempre nos es más fácil a veces irnos a la transferencia o a la difusión, eso a veces nos acorta tiempo, entonces no. Esto tiene el problema que nos lleva mucho más tiempo, nos implica generar confianza, nos implica tiempo de trabajo compartido con el otro, ¿sí? Hay que entender que todos podemos enseñar y aprender y por eso podemos generar comunidades de aprendizaje, que en la marcha de un proyecto tiene que pensarse como flexible porque miran las expectativas y después con las cuestiones de tiempo surgen un montón de inconvenientes. Vamos a ir a una escuela a hacer un taller y nos llaman que ese día no podemos ir porque el ministerio puso una jornada, ¿sí? Están los tiempos de los alumnos, los tiempos nuestros, los tiempos de viaje si trabajamos con una escuela rural, los tiempos de los docentes de la escuela. Entonces, bueno, ahí se generan toda una serie de dificultades que hay que ser consciente que la extensión también implica eso. Ahora me voy a concentrar en cuestiones que tienen que ver con la investigación y vamos a esto, ¿qué se enseña sobre el espacio rural en la escuela primaria? Bueno, como yo dije, trabajamos con 2 escuelas,
una urbana y un agrupamiento rural. Había para trabajar en el marco de la extensión, de la docencia, y sabían también que íbamos con una propuesta de investigación, una demanda para el trabajo conjunto. La investigación se hizo con perspectiva interpretativa, ¿sí? Y fue longitudinal. Hubo tres momentos. Un momento inicial donde hicimos un diagnóstico sobre lo que se enseñaba en la escuela rural. Hubo un momento de intervención donde hubo esa instancia de desarrollo profesional que trabajamos junto a los docentes distintos contenidos. Y un momento posterior donde nos preguntamos si había habido transformaciones, ¿sí? En cuanto a los procedimientos, hubo entrevistas colectivas, observación y registro de encuentro, análisis de dibujos y propuestas didácticas. Y algo central que hay que destacar acá es que cuando trabajamos también desde esta mirada de la extensión, desde el reconocimiento del otro y de los saberes que tiene el otro, indagamos junto con los docentes y no solamente desde ellos, no con una mirada extractivista, ¿se entiende? Entonces, esto de cuestión de realizar extensión conlleva otras formas de extensión y de investigación. Y precisamente eso, primero, revalorizando que los sujetos tienen palabras, tienen saberes, son sujetos biográficos, como tienen ahí en la cita, son sujetos constructores de conocimiento. A veces en las investigaciones clásicas se los pone como objeto, como si fuera un objeto más, ¿sí? Que es distinto a ponerlos como sujetos. Y esto no implica, ¿sí?, una producción conjunta y compartir lo que vamos construyendo en nuestras interpretaciones, que son momentos para la validación y nuevas interpretaciones. Y en estas cuestiones a veces nos han dicho los docentes, ¿cómo cambia esta mirada cuando van desde la universidad a cuando hay otras que, nos decía una vez una docente, a veces estamos acostumbrados que vienen, anotan, no sabemos qué anotaron? Qué distinto es cuando nos devuelven y nos comparten lo que ustedes van interpretando, ¿sí? Y entonces, en relación a las preguntas que nos hacíamos en la investigación, nos íbamos planteando esto: ¿qué se enseña de geografía en la escuela primaria? ¿Cómo los docentes imaginan y definen el espacio rural? ¿Qué contenido enseñan sobre lo rural? ¿Cómo se los enseñan? ¿Qué recuerdos tienen tanto de la geografía como del espacio rural en las distintas instancias de sus trayectos formativos? ¿Cuáles son las fuentes a las que recurren los docentes a la hora de la enseñanza? ¿Con qué nos encontramos? Y en esto voy a plantear algunas cuestiones que tienen que ver con lo que pasa con la formación docente en Argentina, en la formación de docentes para primaria, por lo menos en la zona donde nosotros nos desenvolvemos, pero sabemos que ocurre en otros lugares. Por ejemplo, no recordaban haber trabajado contenidos de geografía y tampoco del espacio rural. ¿Esto por qué se da en muchos institutos de profesorado? Porque en general los de geografía somos pocos. Hay dos, por ejemplo acá, didácticas de las ciencias sociales, donde principalmente lo toma un profesor de historia y recuesta los contenidos sobre los contenidos de historia más que los de la geografía. Si bien los temas rurales es un campo interdisciplinario donde también participan historiadores, antropólogos, sociólogos, eh, bueno, personas que vienen desde los estudios rurales como los agrónomos, los veterinarios y muchos cientistas más. Cuando hablamos de disciplinas escolares, principalmente queda acotado a los contenidos de geografía o en el nivel primario las ciencias sociales, pero contenidos que se traen desde la geografía, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos también esa cuestión y esto que no se había trabajado fundamentalmente en el profesorado. Tampoco hay mucha oferta de cursos, tanto ni vinculados a la geografía ni al espacio rural, por lo menos en la zona tanto la provincia de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, que es donde yo he trabajado fundamentalmente. Bueno, recordaban contenidos de la geografía, haber trabajado en la escuela secundaria, pero contenidos generales de mapa, división política, condiciones naturales, que son contenidos que se asocian mucho a una matriz tradicional de corte positivista, ¿sí? Y por lo tanto, para enseñar temas de la geografía, del espacio rural en el área de ciencias sociales, terminaban siendo fundamentales los libros de texto, ¿sí?, escolares. Entonces, ¿qué le planteamos al principio a los docentes como primera actividad en uno de los encuentros? Esta cuestión de dibujar un espacio urbano y un espacio rural, ¿sí? Entonces, fíjense acá los dibujos que aparecían. Los voy a pasar más lento para que ustedes vean
lo que iba dibujando son algunos ejemplos, pero generalmente suelen tener estos mismos elementos. Y fíjense acá en el análisis que hicimos primero con los docentes, pero después de muchos talleres que vamos desarrollando eso, podemos decir que generalmente se replican esto. Bueno, cultivos, principalmente de cereales y oleaginosas, que son básicamente lo que se trabaja acá en la zona. Animales de producción, ¿sí? Ganadería y avicultura, pero también algunos de trabajo caballo o algunos domésticos como perros, silvestres como aves. Si aparecía una casa, siempre aparecía una, ¿sí? Si había un galpón, un tractor más de tipo tradicional, ¿sí? Alambrados, molinos de viento, tanques australianos, algunos árboles, ¿sí? Silos. Y cuando analizábamos sus dibujos, llegábamos a esta idea, como que el espacio rural es un espacio básicamente natural, que es silencioso, tranquilo, que es agradable, que es sin o con poca contaminación y con poca tecnología. A veces parecían esas ideas, por lo menos tecnología nueva, ¿sí? Bien, ¿qué nos preguntábamos acá o qué nosotros trabajamos? Esta idea de que nosotros para hacer los dibujos que le planteábamos, imaginen un espacio rural que enseñarían, ¿sí? Esa imagen tenían que llevarla a una imagen visual, ¿sí? Que la viéramos a través de los ojos a partir de un dibujo. Pero en algún punto eso nos lleva a la conceptualización. Entonces, cuando hablamos de concepto, es la palabra, en este caso espacio rural, cómo lo definimos, qué sentido le damos a ese término que estamos y qué acciones después hacemos en la práctica, tanto para enseñar, para movernos en ese espacio. Todo eso compone un concepto, ¿sí? Y después hicimos nosotros las interpretaciones y también las interpretaciones junto a los docentes. Fíjense cómo aparece esto. No les mostré los dibujos urbanos, pero aparecían muchas edificaciones, edificios en altura, mucho ruido, mucho tránsito, contaminación. Bueno, entonces hay una visión dicotómica. Parece que lo que es espacio, me centro acá, lo que es urbano no es rural, ¿sí? Y lo rural fundamentalmente estaba asociado a lo que es el campo y lo agropecuario. Entonces, nos preguntábamos si se representaba un campo tradicional de la región pampeana. Notábamos cierta visión estereotipada que a veces es alejada de la realidad actual e incluso también de algunas pasadas, ¿sí? Si esas imágenes no dan cuenta de la diversidad de espacios rurales posibles y que hay en distintos lugares, ¿sí? Concepción que no toma en cuenta la heterogeneidad de actividades, que ya vamos a ver sobre eso, actores, sujetos, dotación de tecnología. Imágenes que se distancian de las transformaciones en los espacios rurales en las últimas décadas. Incluso esos espacios cercanos a la ruralidad, ¿sí? Donde los mismos docentes daban clases, ¿sí? Y una cuestión que nos llamó la atención es que no identificamos diferencias entre los dibujos de los docentes de la escuela urbana con los de la escuela rural. Bien. Algunos contenidos que fuimos trabajando en las instancias de desarrollo profesional. Lo primero, que una cosa es rural y otra cosa son las cuestiones política administrativa. Acá en Santa Fe, no me voy a centrar en eso, hay un distrito comunal, un distrito municipal, ambos pueden tener población rural. Entonces a veces hay una asociación exclusiva, lo rural es distrito comunal, lo urbano es municipal. Entonces romper con eso. Que la población rural podría ser dispersa o concentrada, que hay actividad agropecuaria, pero diversidad de industria, comercio y servicio, y eso también son actividades presentes en el espacio rural. Que hay multiocupación y pluriactividad, a veces un mismo sujeto trabaja o tiene su campo, pero tiene una industria o tiene un comercio o presta servicios para otros campos. Entonces, que eso también está presente en los espacios rurales. Que hay multiplicidad de desplazamiento de los sujetos en los espacios rurales y con los urbanos, y que no están separados. Hay gente que vive en el espacio urbano y trabaja en la ciudad, perdón, trabaja en el campo y al revés, ¿sí? Que hay distintas situaciones de dotación tecnológica y que también hay conflictos entre actores, movimientos sociales. Y acá algunos ejemplos rápidos. Acá tienen un espacio rural. Si fijan en el centro van a ver una serie de construcciones. ¿Qué son esas construcciones? Un frigorífico, que es un establecimiento industrial, en el medio de un espacio rural, ¿sí? Acá van a ver distintas actividades, desde la actividad turística, desde algunas industrias, desde lo agropecuario que está, pero hasta ven en blanco y negro un comercio de ramos generales que en la región que estamos
tienen 100 años, o sea que no son actividades nuevas. A veces uno puede decir, bueno, el turismo rural es una actividad, pero ni las actividades industriales, porque antes habría cremerías, que eran las primeras industrias lácteas, hasta el almacén de ramos generales presente en las regiones rurales. Situaciones de dotación tecnológica hay, desde tecnologías más rudimentarias hasta computadoras que en esas grandes maquinarias regulan con sensores remotos y un montón de cosas, riesgos. Que no existe un modo de vida, concepto de la sociología rural y uno urbano, sino que hay diversidad de modos de vida rurales y diversidad de modos de vida urbanos, ¿sí? Si lo rural es conservación y retorno a la naturaleza, y hay diferentes ejemplos de contaminación, ¿sí? Si lo rural es un espacio armónico y acá vemos distintos conflictos por deforestación, por fumigación, ¿sí? Por retenciones, que es una cuestión particular de Argentina, bueno, hay un montón de situaciones. Entonces, que fíjense, ahí tienen una serie de conceptos que fuimos trabajando, desde reconceptualizar el espacio rural con múltiples usos, funciones, agriculturización, sojización, fieldot, complejo agroindustrial, paquete tecnológico, siembra directa, revolución verde, proactividad, y revisitamos algunos conceptos clásicos como latifundio, minifundio, circuito productivo, productor, que los redefinimos porque a veces se lo acota cierta idea particular y hay que repensarlo, ¿sí? Después analizamos los libros de texto y acá hay toda una serie de preguntas que no me voy a detener, pero si había un capítulo dedicado a espacio rural, qué temas se trabaja, si se definía rural, qué actividades aparecen como rurales, si se conceptualizaba o no, si hay errores de concepto o de clasificación, ¿sí? Si se tomaba circuito productivo, si aparecen actores sociales y sujetos, si hay estereotipos, si se presentan sus voces, si hay entrevistas, qué materiales se presentan. Bueno, son algunas de las cuestiones que hemos analizado con los libros de texto. ¿Y qué observábamos en ese tiempo? Han cambiado en los últimos años los libros de texto, pero un desarrollo muy limitado y parcial sobre lo rural. Muchas veces tenía que ver con que hay ediciones donde solamente aparecía la actividad agropecuaria o las actividades primarias. En las ediciones más nuevas aparece esto. En la primera hoja o en la segunda se nombra que hay comercio, sobre todo que puede haber industria, que está el turismo rural, y las otras 8 hojas se concentran en lo agropecuario. Entonces eso sigue también en la segunda parte del capítulo con un enfoque más clásico, ¿sí? A veces con escaso desarrollo conceptual, con algunos errores conceptuales y estereotipos. Muchas veces no se problematiza y generalmente faltan las voces de los sujetos del mundo rural. Entonces, ¿qué pasó cuando trabajábamos con los docentes? Al encontrarse con esa situación y que ellos enseñaban desde los libros de texto, por un lado hubo malestar, incomodidad, inseguridad. Pero por otro lado, los docentes se sintieron reconfortados en ese momento y se sintieron con mayor seguridad y satisfacción porque luego de todo ese trabajo que habíamos hecho en conjunto, ahora podían identificar los errores los identificaban ellos, se daban cuenta cuando había un error, cuando había un estereotipo, cuando había una mirada parcial. Ahora, eso sí, llevó al planteo y ahora desde dónde enseñamos, ¿sí? Y en ese sentido, nuestra propuesta para seguir trabajando con los docentes es revalorizar la autoría de los docentes como productores de sus propios materiales y sus propias propuestas didácticas. Entonces, ¿a qué los invitamos? A recuperar sus experiencias, sus biografías y las de familiares o conocidos en el mundo rural. Entonces, a partir de ahí construyeron materiales a partir de entrevistas a familiares o a conocidos o desde relatos autobiográficos, ¿sí? Que complementaron con imágenes, con fotografía y una serie de cuestiones. Esto también llevó a enriquecer la estructura conceptual de las clases y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. A presentar una variedad de materiales y actividades y a construir estudios de caso, porque el estudio de caso ancla, nos sale del relato descriptivo, problematiza, nos concentramos en un caso desde conceptos que se pueden trasladar a otros, donde hay actores y sujetos sociales que entran en acuerdos, pero también en conflictos. Entonces, bueno, eso es la valoración que tiene el estudio de caso. Esto no es hecho por los docentes, sino como muchas veces aparecen los circuitos productivos en los libros de texto. Aparece, por ejemplo, el eslabón primario que siempre se hace en el campo, por ejemplo, acá la siembra
y cosecha del trigo. Se pasa al eslabón secundario que siempre está en la ciudad, la producción de harina, y después se pasa al eslabón terciario, que está el comercio y la venta de harina. Bueno, esto en la realidad no es así y es muchísimo más complejo, ¿sí? Y les voy a mostrar lo que hizo Mariela Papay, esa docente que yo les mostraba la foto hoy temprano, trabajando en otro de los proyectos. Y fíjense la red conceptual que hizo ella, con nuestra guía, pero la hizo ella, ¿sí? Entonces, fíjense, el espacio rural ya pensado como población que puede ser dispersa o concentrada en determinados agrupamientos. Por ejemplo, acá en Argentina se toman menos de 2.000 habitantes, ¿sí? Toma el circuito productivo y el espacio rural como actividad agropecuaria, pero también ese circuito productivo porque ese molino harinero está en una localidad rural. Y es el molino harinero, como empresa, no solamente procesa y hace el eslabón industrial, sino que tiene campos propios, le compra también a otros productores, ¿sí? Tenía cabezas de ganado, tiene explotación forestal, tiene actividad ganadera, ¿sí? Tiene transporte. Entonces, fíjense ahí cómo hay toda una serie de cuestiones que aparecen en esta red conceptual que no suelen aparecer en los circuitos productivos como a veces lo plantean los libros de texto. Esto lo hizo con un segundo grado, con chicos de 7 años, pero fíjense todo lo que hizo, desde visitar la localidad, recorrer el pueblo y el museo, dibujar el paisaje, hasta remarqué dos. Realizaron en conjunto una entrevista a un empleado del molino con preguntas que primero también las pensó con los alumnos y después observar fotografías panorámicas e incluso imágenes satelitales. Y esta profesora había trabajado en proyectos donde estuvimos trabajando con imágenes satelitales con chicos pequeños de la escuela primaria, ¿sí? Intervino planos, entonces, bueno, hay un montón de actividades que ustedes las están viendo. Hay un montón de cosas que yo acá no las compartí, pero que son parte de su propuesta didáctica. Otro ejemplo, esto de una profesora de esa escuela rural, que trabajaron en grupo, transformación en las actividades productivas en una explotación agropecuaria de origen familiar, ¿sí? Y es de Patricia Bernasconi y Alejandra Giorda. Y ellos elaboraron materiales desde la historia familiar de una de las docentes, a partir de la explotación agropecuaria de su padre y de su esposo, ¿sí? Entonces, miren, no vamos a profundizar acá. Hay un material que después yo lo puedo compartir, que es un texto, eh, que es toda la estructura de concepto y la estructura temática que hicieron estas docentes, ¿sí? Entonces aparece de siembra directa, rotación, barbecho químico, ¿sí? Bueno, productor. Hay un montón de cuestiones que aparecen en esta estructura. Acá yo destaqué algunos conceptos, ¿sí? Y ella, entre las cosas que hicieron un cuento desde desde la historia de vida del esposo de esa profesora, ¿sí? Entonces fíjense cómo recuperaron esa propia historia para el propio material. A modo de cierre de la experiencia, al final, cuando terminamos más de 3 meses de trabajo, le volvimos a plantear a los docentes que vuelvan a dibujar. Entonces, en ese momento aparecían dibujos que son mucho más complejos sobre el espacio rural, donde aparecían las actividades agropecuarias, ¿sí? Pero también aparecían agrupamientos rurales, aparecían industrias, aparecía la tecnología más presente, aparecían comercios, ¿sí? Entonces, este es un tipo de dibujo. Acá tienen otro de los dibujos que hicieron al final de toda la experiencia. Y algunas cuestiones que podemos decir de toda esta experiencia. Bueno, construcción de imágenes mentales y visuales más heterogéneas, reconceptualización de lo profundo, profundizando su definición. Al trabajar junto con los docentes, bueno, se promovieron distintas instancias de validación de los resultados en términos de la investigación y para recibir nuevos aportes. Bueno, los docentes pudieron construir interesantes propuestas de enseñanza que incluyeron conceptos, entrevistas, imágenes. Esto que remarcábamos, cómo los docentes utilizaron o su propia historia de vida o la de algún familiar, ¿sí? Cómo los conceptos fueron centrales para la relectura de las experiencias personales, que eso ya había pasado de los primeros encuentros, porque ahí cuando veíamos los dibujos y analizábamos los dibujos, ya al principio decían, ah, claro, pero acá a 1 kilómetro tenemos una industria que hace tal cosa.
¿sí? Y acá en la localidad tenemos comercio, esto, y esta localidad también es rural, no es urbana. Entonces, bueno, todas esas cuestiones fueron pasando a lo largo de la experiencia. Y por supuesto lo que yo les remarcaba, en esto de reconocer las autorías, siempre invitamos a los docentes a exponer en jornadas de divulgación que se hacen al año siguiente y donde participan docentes de otras escuelas primarias, escuchando las ponencias que hacen los docentes de las escuelas primarias. Bueno, acá para terminar, si a alguno le interesa, no sé si en Belia querés compartir este link. Gran parte de lo que expuse, no tanto lo que puse al principio de extensión, aunque algo de eso hay, está en este texto primero, y después hay algunos autores de extensión, o este texto que si bien tiene que ver que es nuestro sobre educación sexual integral, el tercero, tiene toda la primera parte también presente que ahí hemos profundizado sobre lo que es la integración y la integralidad de las funciones sustantivas. A su vez, ahí tienen citado toda una serie de autores a los cuales pueden también ir a buscar en sus textos originales. Muchas gracias, Oscar. Sí, justamente voy a ahorita pegar los links a las personas que nos están siguiendo desde Facebook. Los vamos a colocar aquí en la sala de Zoom, también los he colocado y los vamos a ir dejando para que puedan tener acceso. Y bueno, creo que con tu exposición, Oscar, pudimos articular justamente como la propuesta que nos venían mencionando tanto Mónica como Nazarena, de cómo pensar, ¿no?, la extensión o estas funciones articuladas en como procesos más integrales en los espacios universitarios y luego un caso concreto de cómo mirar esa articulación, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar, gracias Oscar, vamos a pasar a la sesión de preguntas y comentarios. Quisiera darle prioridad aquí a los compañeros que están conectados en la sala de Zoom. Si alguien quisiera preguntar algo, hacer una reflexión en torno a la ponencia de Oscar, pero que se articula muy bien con la de Mónica y Nazarena, y bueno, sobre todo también que es en el mismo contexto de Argentina, ¿no? Que eso también nos permite hacer estas articulaciones. No sé si alguien quisiera como comentar aquí algo, a los compañeros que están. Bueno, están ok, Mónica, te escuchamos. Ya pusiste aquí unas felicitaciones, pero Sí, adelante está para que también buenísimo. puedas hacer El preguntas. trabajo me encantó. Creo que bueno, tenemos un montón de cosas en común. Quisiera resaltar algo que dijiste que me parece fundamental, que es el modo de producción de conocimiento, ¿no? Que muchas veces o tradicionalmente se pone al experto o la universidad como los que están habilitados para producir conocimiento, y creo que tu trabajo, el trabajo tuyo y de todo el equipo y de la universidad, muestra ese otro camino, que es el de trabajar en la producción del conocimiento de una manera colaborativa. Nosotros también vamos por ahí y por eso me encanta escucharlo en otra área que no es un área que yo conozca, pero coincidimos plenamente con eso y nos parece que es muy importante, porque muchas veces los maestros rurales producen saber muy valioso, pero no lo valoran o no piensan, hasta piensan, estará bien lo que estoy haciendo, y no hay como muchos espacios para que ese saber se explicite, circule y sea también incorporado a la formación docente, tanto de los institutos de formación docente como de las universidades. Y me parece que ahí nosotros podemos como favorecer las condiciones para que todos esos conocimientos que quedan como muy enquistados en las escuelas rurales o en las propias experiencias de los docentes se pongan a circular, ¿no? Me parece súper valioso lo que están haciendo. Gracias. Gracias, Mónica. ¿Algún otro comentario aquí de la sala? Aprovechando como una ronda, ¿no? Mientras preparan, si hubiera algún comentario. Hay algunos comentarios, Oscar, en Facebook, los voy a leer para que tengas. Bueno, algunas son felicitaciones. Dora Elizabeth Icutza dice saludos desde Argentina. Oscar Lossi, un gran maestro, gracias por compartir tus saberes. Claudia Janet manda saludos desde Iser de Pamplona, Colombia.
Silvia Micheli dice, te felicita Oscar por compartir la información. Dice, sería bueno hacer esta investigación y comparar luego resultados en zonas muy alejadas de montaña, montes, por ejemplo. Y el maestro Zenobio Popoca de México pregunta, gracias por compartir cómo era la logística de las actividades, la frecuencia, el lugar de trabajo, días u horarios de trabajo, cuál era el papel de los estudiantes de la universidad, de ustedes como formadores. Bueno, son varias. Bien, si querés respondo esa última. Sí, Bueno, perfecto. como dije, cambia mucho cuando trabajamos con escuelas urbanas y cuando trabajamos con escuelas rurales. En este caso, fuimos a esa escuela rural con 4 alumnos en esta experiencia que yo estoy contando, ¿sí? Porque implicaba ir en mi auto. Esto íbamos coordinando, principalmente habíamos coordinado cada 3 semanas un encuentro. Y entonces viajábamos, era una localidad rural, 65 kilómetros de Santa Fe, ¿sí? Entonces, bueno, íbamos y estábamos toda la mañana trabajando ahí en momentos con los docentes, y después también en algunos momentos se fueron y se dieron clase en eso. Distinto cambia con las escuelas rurales donde vamos adaptando y donde los alumnos de entrada, por ejemplo, ya en el segundo mes de trabajo empiezan a observar todas las semanas clase con el docente y después van conectando. Hoy también lo hacemos mucho con la virtualidad en estos casos. En algún caso hemos trabajado en los últimos años que yo decía educación sexual integral, donde trabajábamos con encuentros virtuales con los docentes, entonces participaban docentes de escuelas rurales, docentes de escuelas urbanas. En la escuela rural yo tenía una alumna que vivía en una localidad cercana a esa escuela rural, entonces ya iba y observaba un día a la semana las clases de la docente, pero era porque vivía cerca, entonces eso le permitió como mayor continuidad. Esto la metodología la vamos articulando en función de dónde son los alumnos, de dónde es la escuela. Hasta hay que pensar también la disponibilidad económica. La universidad nos da algo de recursos, pero siempre son limitados. Y sobre todo esta cuestión que yo decía también, los tiempos de las escuelas, los tiempos nuestros. Pero sí quiero remarcar esto, no se puede hacer extensión si no hay un trabajo sostenido en el tiempo y que genere vinculación, porque no es ir una vez por semestre. ¿Sí? Hay que tener ese trabajo continuo, hay que tener ese trabajo, ya sea virtual, presencial, pero donde hay un encuentro cada 15 días, cada 3 semanas. Eso es fundamental para sostener y que realmente sea la extensión entendida como vínculo, como diálogo y como construcción conjunta. Ok, gracias, Oscar. Justo, bueno, no sé si hay algún otro comentario. Yo quería hacerle también una pregunta y una reflexión, poco en relación con lo último que estaba comentando Mónica sobre cómo en la academia no se priorizan, y también que comentaba Itzel, se priorizan o se jerarquizan ciertas funciones, ¿no? Por utilizando esto de la integración de funciones sustantivas, pues sí, como la escritura, y la investigación versus, ¿no? La extensión. Y yo me preguntaba un poco, o sea, como este modelo que mencionas a la introducción que nos decías, como esta integralidad de funciones sustantivas, yo me preguntaba por los obstáculos administrativos e institucionales que justamente no permiten hacer esa articulación, o sea, pensando en estos proyectos de larga data que a veces, bueno, aquí en México es como cada vez es menos tiempo para poder salir de las actividades más administrativas, de esto que por ahí me escuché contestar correos, subir calificaciones, llenar cosas muy burocráticas y que justamente chocan con esto que decías, bueno, la propuesta de integralidad lo que implica es pensar otra forma, la colaboración, la investigación, incluso yo decía, la universidad, pensarla desde otra perspectiva y más bien si nos pudieras como un poco compartir cómo si estos, yo los llamaría obstáculos, ¿no? Institucionales, burocráticos, que justamente lo que hacen es pensar por separados y como decían, jerarquizadas estas funciones, ¿no? El ejemplo era lo que decía Mónica, ¿no? O sea, un artículo académico es con estas cosas, bibliografía, teoría, ¿no? Que se sale fuera de otro tipo de experiencia
en este caso de extensión, ¿no? Que va hacia otro, tiene otro fin, por ejemplo, y su temporalidad es muy diferente a solo ir a hacer preguntas, encuestas, regresar y escribirlo, ¿no? O sea, como un poco lo que decías, es que son proyectos que no es de una acción y adiós, ¿no? Sino es un proceso de implicación de larga data, ¿no? Entonces, si nos pudieran compartir, igual es una pregunta para las tres, los tres ponentes de hoy. Yo, si me permiten, bueno, lo primero que yo siempre remarco, y yo ahora trabajo en la gestión de la extensión, es que la extensión lleva tiempo. Esto también. Y es una de las mayores dificultades, porque no todo el mundo quiere implicarse en algo que lleva tanto tiempo y si lo pensamos en términos de currículum académico, siempre está menos reconocido que lo que es la investigación, el posgrado, las publicaciones. ¿Sí? Entonces, lo primero es eso. Yo les digo, yo no engaño a nadie, la extensión lleva tiempo, para que sea realmente, y esto también no se desplace la transferencia, porque esto que yo decía, ir 2 veces en el año, y uno no puede hacer vínculo ahí, va a terminar haciendo transferencia, ¿sí? Entonces, si uno quiere más con la idea de la extensión, lleva tiempo e implica sostener ese tiempo. Entonces, lo primero que hay que decir, que es eso. Por ahí algunos plantean los recursos económicos, sobre todo cuando hay que viajar, bueno, eso también. No hay por lo menos en la mayoría de las universidades, no hay un dispositivo único. Entonces por ahí está el dispositivo de investigación, el dispositivo de docencia o de inclusión curricular, que ahí se puede unir todo. Entonces está como uno los enlaza, porque a mí me pasó en un tiempo, tenía docencia de una materia, investigación de otra cosa, extensión en otra cosa. Entonces somos humanos. Y por ahí esta forma también de integrar es la que nos permite hacer las tres funciones, sobre todo trabajando con la misma temática. Pero después me parece que uno de los obstáculos mayores con que nos encontramos tiene que ver con un obstáculo epistemológico, cómo pensamos la construcción de conocimiento, y un obstáculo mayor que quienes tienen el conocimiento. Me parece que la otra pregunta central es eso. Porque si solamente pensamos que en la academia está el conocimiento y son los únicos que lo tenemos, ¿sí? Ahí está el obstáculo epistemológico. Si nosotros no creemos que los otros, y digo, participación gremial, participación artística, que en distintos ámbitos también hay construcción de conocimiento, que hay un conocimiento tanto porque hay experiencia en la academia de conceptos que se han generado en otros ámbitos que después lo toma la academia. ¿Sí? Entonces, si no creemos que otro nos puede aportar, no vamos a cambiar esa mirada tradicional o positivista de la construcción de conocimiento. Entonces creo que ahí la cuestión epistemológica y otro, cómo pensamos la universidad y cómo pensamos las carreras individuales. Si las carreras, digo, si las pensamos solamente en términos individuales o pensamos que la universidad tiene que aportar a la sociedad, tiene que pensar en colectivo y que de esa forma también tenemos que trabajar con nuestros alumnos para que lo piensen desde ese lugar. Mónica, no sé. Sí, agrego una cosa, está totalmente de acuerdo, Oscar. Digo, algo que nos pasó con este proyecto de extensión es que vino o sea, sin que lo hayamos anticipado del todo, o sea, fue un poquito al principio, pero como que vino después con toda la fuerza, es que el proyecto fue creciendo y se sostiene en el tiempo porque fue como una oportunidad para que los graduados de Ciencias de la Educación que se fueron desde sus pueblos hasta la Universidad de La Plata a estudiar y se vuelven a sus pueblos, sigan conectados con la facultad desde un proyecto de extensión, pero viviendo allí, con lo cual nosotros no tenemos, por ejemplo, yo no viajo a Las Flores, o no viajo a Los Toldos, o no viajo a Carmen de Patagones. Nazarena vive en Carmen de Patagones, que está en el sur de la provincia, y ella trabaja en su región. Y hay otros que se volvieron a Pergamino o se volvieron a cualquier lugar. Son graduados de nuestra carrera, pero nosotros no estamos haciendo el trabajo de extensión en las inmediaciones de la facultad,
sino que la extensión universitaria también se constituye en una oportunidad de acompañar las trayectorias laborales de nuestros graduados, que si no, cuando se vuelven a sus pueblos, se desconectan y la facultad como que no tiene nada para ofrecerles, porque no pueden viajar y viajar. Entonces me parece que también la extensión es una manera de seguir armando lazo con los graduados que necesitan seguir en contacto con la universidad y también le reclaman a la universidad, che, mirá, vos no me hablaste de esto, y nos permiten identificar las vacancias y abordarlas, ahora sumando los saberes que ellos van encontrando que el territorio demanda y que nosotros no lo habíamos tenido en cuenta. ¿Se entiende? O sea, me parece que es muy interesante esto, porque entonces ahí nosotros vamos sumando lugares. Hoy les mostramos un mapa. Estamos llegando a muchísimos lugares de la provincia, pero un poco de la mano de los graduados, ¿no? Y eso me parece que es un movimiento interesante. O sea, estamos en el territorio permanentemente, no es que vamos al territorio. Yo ampliaría también que con la pandemia y la virtualización nos permitió generar otras Totalmente. modalidades de extensión mediante la virtualización que por eso yo Nosotros decía, empezamos hay ahí. encuentros que los hacemos presenciales, otros los hacemos virtuales. A veces los docentes que trabajan con nosotros vienen a la universidad porque también a veces los invitamos a que vengan a algunas instancias en la universidad, sobre todo cuando trabajamos con docentes de escuelas urbanas de nuestra ciudad. Entonces, bueno, eso también se generan otras dinámicas que hoy lo permite tanto la virtualidad. Muy bien. No sé, gracias Mónica y Oscar por estas reflexiones. No sé si alguien quisiera comentar alguna otra pregunta o reflexión. En Facebook solamente también hay otras felicitaciones de Gloria Castro. Dice muchas felicidades, ambos proyectos muy interesantes, especialmente por su interés en la educación rural desde la universidad, ¿no? No sé si me Silvia, escuchan. sí, Bueno, adelante quiero, Silvia. quisiera que Oscar, buenas noches Oscar, eh, me diera una respuesta acerca de lo que yo pienso sobre el tipo de actividad de extensión en distintas zonas, porque todo lo que he visto es sobre un determinado sector como el de Buenos Aires y el de Santa Fe, muy distinto a la alta montaña, al monte, a la cuña, al impenetrable. Si hay algunas diferencias que son valederas, yo pienso que sí. Bueno, en los dibujos que he hecho, por ejemplo, en los talleres cuando trabajamos con los docentes en ANRA, que hay de todo el país, muchas veces aparecen otro tipo de dibujos. Yo lo que planteé es la situación en las instituciones educativas que he trabajado en Entre Ríos, sobre todo en el centro de Santa Fe, que suelen Ujú. aparecer este tipo de dibujos. En otros casos, aparecen dibujos que muchas veces tienen que ver con los paisajes donde los docentes viven o recorren o conocen, pero no siempre cambian tanto los elementos. Sí va a cambiar que a lo mejor no se ve tanto el tanque australiano o el molino de viento, por lo menos las experiencias que tengo, pero sí que sobre todo está más centrado en las actividades primarias y sobre todo la agropecuaria y que es más difícil que aparezcan en los dibujos actividades industriales, comerciales o las concentraciones de población rural. No sé si era esa tu pregunta. Yo no tengo tanto, como en la zona que yo vivo, no tengo tanto trabajo en localidades que sean de montaña o de otros lugares, pero por lo A menos ver, en los Silvia, talleres de ANRA han salido básicamente dibujos donde, por más que cambie el paisaje, se siguen replicando los elementos principalmente que tienen que ver con las actividades agropecuarias. sí, nosotros, hola Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo Lindo está? ¿Cómo verte. está? A ver, nosotros cuando hicimos, no en el proyecto de extensión, pero sí en el curso de extensión que se abrió, ahí más, había 90 inscriptos, tuvimos algunos de Neuquén.
Y para nosotros fue muy interesante ese vínculo. De hecho, bueno, ahora estoy vinculada con ellos y voy a viajar para allá. Nos comentaban la diferencia que tienen, por ejemplo, en el ciclo escolar por la nieve. O sea, ellos están dando clase en el verano, las realidades son diferentes, incluso, como hoy decía Oscar, toman un rol protagónico los gremios como acompañantes de la tarea de los docentes, porque cuando ellos están trabajando, el resto de las escuelas están de receso o de vacaciones, con lo cual ahí el gremio como formador o para hacer la formación continua tiene un rol fundamental. Así que hay también, y además de que en Neuquén hay muchísimas escuelas rurales y muchas son de la comunidad mapuche, con lo cual aparecen otras cuestiones totalmente diferentes que nosotros solamente las estuvimos tocando un poquito de cerca con una de nuestras graduadas que vive en Los Toldos, y ahí sí hay comunidades de pueblos originarios, pero me parece que también, ojalá, nosotros vamos armando vínculos con gente. Por ahora no pudimos abarcar tanto, pero nos parecen como temas importantes para seguir por lo menos vinculándonos. No quiere decir que los podamos abordar a todos, porque al final uno aborda tanto que no hace nada, pero sí cada realidad y la geografía ocupa, digamos, un rol Sí, importante. es lo que ahí. pasa en provincias como la de Jujuy, Salta, Claro, Catamarca, que totalmente. también tienen escuelas de verano, como dicen Y ellos. por de eso es época tan de- importante las asociaciones como las de ustedes, AMRA o la RIER, porque nos permiten abrir un poco la mirada y Sí, salirnos de los espacios conocidos para poder conocer otros, ¿no? Y sí, otras realidades. sí. Ahora, Inclusive, perdón si pregunto esto porque como yo soy docente, nomás no soy investigadora y quiero entenderlo, todos estos datos de la extensión, todo este tipo de actividad de ustedes, ¿se vuelcan luego al aula en el currículum? En el caso Una de las nuestro, conclusiones. lo que yo puedo decir es que no porque el proyecto se lo proponga específicamente un poco, bueno, uno siempre quiere aportar, pero porque tanto Nazarena como yo trabajamos en el equipo curricular de la Dirección de Primaria de la provincia de Buenos Aires y nosotros somos la misma persona, no solo se integra la docencia, la extensión y la investigación, sino nuestras experiencias laborales. Entonces nosotros en los materiales de matemática que producimos, nosotros tenemos también como destinatarios, le hablamos a todos los maestros Claro, de la provincia de claro. Buenos Aires y hay maestros de escuelas urbanas y rurales y podemos incluir en los documentos que producimos también lo que sabemos que necesitan las aulas plurigrado de las escuelas rurales. Sí, Y de sí, hecho tenemos, por ejemplo, conversatorios en los que pusimos a dialogar maestros rurales con urbanos, con sus inspectores y con los maestros y con sí, sí, intercambiando esas ideas. O sea, se va sí, sí, reflejando de a poco eso. Y hacemos encuentros desde la dirección curricular con los maestros rurales. Así sí. que un poco se va reflejando, pero justo porque nosotros somos las mismas personas que estamos en distintos ámbitos, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias. Gracias por la quería explicación. agregar respecto a la pregunta anterior que inclusive sin irnos a otras provincias dentro de la provincia de Buenos Aires, nosotras las integrantes y los integrantes del proyecto también abordamos como distintas realidades, distintas ruralidades, digamos, porque hay a veces en la misma ciudad de La Plata suceden algunas cosas con respecto a las escuelas rurales, a la posibilidad de trabajar con escuelas que están en digamos, a una distancia de, no sé, 30 kilómetros o 20 kilómetros o menos, y acá en provincia, en donde yo sitúo mi trabajo, que es el distrito de Patagones, tenemos 150 kilómetros, 300 de ida y de vuelta para poder asistir a esos espacios. O sea, tenemos algunas escuelas más cerca, pero también hay escuelas dentro del distrito que están a 150 kilómetros y que tienen realidades totalmente diferentes
en el acceso, en las formas de organización, bueno, en muchas cuestiones. Así que digo, también en ese sentido tenemos mucha diversidad al interior de donde vamos haciendo o anclando nuestro trabajo cada una de las representantes del proyecto, ¿no? Incluso en la provincia de Buenos Aires tenés no solo las escuelas rurales, sino de islas, que no hay por ahí en otras provincias. Y nosotros tenemos, bueno, esa particularidad del tema del río, Entre de Ríos. la Entre lancha. Ríos y escuelas de isla. Claro, sí, en Entre Ríos. Ahí estaba Estela Lemes también, ¿no? Entonces hay, no sé, muchas cosas para seguir aprendiendo y pensando. Sí, sí, es así. Sí, Muy es de bien. pensar en una misma provincia la diversidad de zonas que hay, y de costumbres y de recursos. Sí, justo, y creo que como para cerrar, como decía Mónica, justo estos espacios, y particularmente el seminario, ¿no? Lo que pretende es, pues, mirar esa diversidad desde la diversidad de contextos rurales en cada uno de los países, ¿no? Que también eso es como las continuidades y las aspectos que pueden ser, sí, que compartirse, ¿no? Pero también la gran diversidad, ¿no? Y creo que una de lo que las dos ponencias pudieron mostrar es que hay una diversidad dentro de esas diversidades, ¿no? Y como un poco más allá de lo rural, cómo esa diversidad atraviesa tanto contextos rurales, pero también contextos urbanos y en general cualquier territorio, ¿no? De América Latina. Sí. Bueno, pues no me queda más que ya estamos justamente para la hora de cierre. Entonces, pues me queda más que nada agradecer tanto a Mónica como a Nazarena en su primera presentación y a Óscar en esta segunda, que pues articuló muy bien el gran tema de la extensión universitaria, articulado con otros de los grandes ámbitos y en contextos muy particulares con estos casos que nos compartieron en particular, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a las seguidoras y seguidores desde Facebook, desde la página de Facebook. Ahorita pude colocar las ligas de las que mencionó Óscar en su presentación, ya las coloqué ahí en los comentarios y también alguien del equipo, ¿no? De Mónica y Nazarena estuvo colocando al inicio de la presentación las ligas en donde están presentes parte de la investigación que nos compartieron. Y bueno, cierro con pues invitarlos a la próxima sesión del seminario que va a ser para el viernes 23 de mayo. Obviamente estaremos dando la información pertinente en la página de Facebook, pero solamente quiero mencionarles que para esa sesión vamos a tener dos ponencias, una de México con la experiencia en el codiseño del curso Pedagogía y Didáctica del Aula Multigrado para el Plan de Estudios 2022 de la Licenciatura en Educación Primaria en Escuelas Normales. Y la segunda ponencia va a ser de Colombia, análisis del programa Escuela Nueva a partir de la potenciación del saber pedagógico de las maestras de aula multigrado de la agrupación de colegios rurales de USME Alto. Bueno, pues muchas gracias a los compañeros ponentes, Mónica, Nazarena y Óscar, muchas gracias por estar aquí, a los compañeros de la RIER que se conectaron y sus comentarios y a todas las personas que nos siguieron desde la página de Facebook, la RIER a puertas abiertas. Nos estamos viendo para la sesión de mayo y pues bonito fin de semana. Gracias. Igualmente, gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Listo, gracias. Nos estamos viendo. Ay.